unos pocos miles de hombres que dominaron el mundo durante más de un siglo, la mejor infantería de su tiempo y posiblemente la mejor de la historia. Los tercios españoles revolucionaron el arte de la guerra, relegando la caballería a un segundo plano y siendo el terror de todas las potencias europeas del momento. Marcados por su disciplina, sus innatas dotes para la guerra y por una tradición guerrera en la que la honra ganada en los campos de batalla era lo más importante, los tercios españoles fueron la primera unidad militar profesional compuesta por voluntarios y no por soldados reclutados forzosamente. Su forma de combinar largas picas con las primitivas armas de fuego que ya se utilizaban en el siglo XVI, asentaron las bases de una forma de combatir que mantendría su estructura básica hasta la Primera Guerra Mundial. El origen primitivo de los tercios se remonta al final de la Reconquista, cuando los reyes católicos combatían al Reino de Granada y sus tropas comenzaron a adoptar el modelo de los piqueros suizos, que se habían mostrado ya efectivos en los campos de batalla europeos. En un principio se formaron cuadros de infantería formados por piqueros, ballesteros y espadachines. No obstante, donde de verdad se dio el paso definitivo para constituir los tercios fue en Italia, de la mano de un genio del arte de la guerra como lo era el gran capitán don Gonzalo Fernández de Córdoba. El gran capitán asentó las bases de lo que serían los tercios, reorganizando su estructura y sus tácticas e implantando de forma eficaz las armas de fuego. En 1503 se adoptó la pica, larga como principal arma contra la caballería, convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de los tercios españoles. Durante los primeros años del siglo XVI, el gran capitán seguiría perfeccionando sus nuevas estrategias, a la par que la infantería española comenzaba a ganar sus primeras batallas importantes en Italia sobre el ejército francés, como fueron la batalla de Pavía, en la que hubo 15.000 bajas francesas por tan solo 500 españolas, o en la batalla de Bicocca, en la que murieron 4.000 piqueros suizos al servicio de Francia sin que el ejército español sufriese ninguna baja. El primer tercio oficial lo creó Carlos I en 1534. Los primeros tercios se conocerían como los tercios viejos, los cuales operaron en Italia. Los tercios viejos son el tercio viejo de Sicilia, el tercio viejo de Lombardía y el tercio viejo de Nápoles. En 1547 los tercios vencieron a la Liga Esmacada en la batalla de Mühlberg, una coalición protestante que amenazaba el dominio católico en Europa. En 1557 los tercios conseguirían, de nuevo en inferioridad, una gran victoria frente al ejército francés en la batalla de San Quintín. Un año después volverían a derrotar a dicho ejército en la batalla de Gravelines. Hasta 1567, los tercios españoles actuaron principalmente en Italia, pero fue entonces cuando se desató una revolución en Flandes en la que los Países Bajos, apoyados por el resto de potencias militares como Inglaterra o Suecia, se rebelaron contra el dominio español. Fue entonces cuando parte de los tercios se desplazaron a Flandes, recibiendo estos el sobrenombre de tercios de Flandes. A su mando destacaron dos: el duque de Alba, cuya figura aún se utiliza por esas tierras para asustar a los niños, y Alejandro Farnesio. Ambos acabaron por completar el perfeccionamiento de las técnicas creadas por el gran capitán. En Flandes se hicieron famosas las encamisadas, ataques nocturnos en los que se traspasaban las líneas enemigas con el fin de sembrar el caos en el campamento enemigo. Reciben este nombre porque los españoles se ponían camisas blancas encima de la armadura para distinguirse entre ellos. A partir de entonces, los episodios de batallas terrestres más importantes sucedieron en Flandes y en la frontera francesa. En 1585, los tercios de Flandes consiguieron una gran victoria frente a los rebeldes holandeses en el Milagro de Emprem. Sin embargo, a la par que los recursos de España se debilitaban, sus enemigos se multiplicaban. Esto no impidió a los tercios mantener el control de Europa durante casi un siglo más. Las técnicas de los tercios llegaron hasta tal punto de perfeccionamiento que en las escuelas y universidades se estudiaban fórmulas para organizar los cuadros de combate o para determinar el grosor y longitud de las picas, de forma que fuesen más efectivas. Además, los tercios también revolucionaron el arte de la espada, asentando y perfeccionando las bases de la esgrima moderna, siendo actualmente la esgrima el único deporte olímpico de origen español. En el siglo XVII, los tercios continuaban cosechando importantes victorias, como el asedio de Breda en 1624 o en 1634, cuando los tercios de Flandes se tuvieron que emplear a fondo, para acabar con el ejército zurdo, una potencia militar de la época que dejó de serlo tras ser derrotado en la batalla de Nordingen. No obstante, el imperio español comenzaba a saturarse. Campañas en Europa, en África, en América e incluso en Asia habían debilitado a la corona española, que llevaba siglos de conflicto prácticamente ininterrumpido. El oro de América comenzaba a escasear y los afamados tercios no daban abasto. Para colmo, la artillería, la peor enemiga de los tercios, cada vez era más moderna y sofisticada,
mientras que las técnicas y el equipamiento de los tercios comenzaban a quedarse obsoletos, algo a lo que la corona española no puso solución. Todo ello llevó a los tercios de Flandes a la derrota en la batalla de Rocroi en 1643, en la que vendieron muy cara su piel, luchando hasta el final, y aunque conseguiría alguna victoria más, como la batalla de Valenciennes, el ejército español no volvió a ser el mismo y se acabó firmando la paz con los rebeldes holandeses, concediéndoles la independencia. También se acabó firmando la paz con Francia. Obsoletos y agotados, Felipe V disolvió el tercio como estructura en 1704. Aún así, la denominación de tercio aún se puede encontrar hoy en el ejército español. Si quieres saber más, no olvides suscribirte, compartir y dar